buenos días para la mesa directiva y para todos los colegas miembros de esta corporación, compañeros y compañeras. Quería decirles que la verdad, al contrario de lo que planteaba el doctor Oscar en mi antecesor, nosotros quedamos como Polo Democrático bastante decepcionados de la forma como votamos ayer la reforma tributaria. Nos parece que indudablemente había que hacer una reforma para buscar los recursos que se necesitan para cubrir el déficit que presenta la ley de presupuesto para el año 2015 de 12.5 billones. Pero nos parece lamentable que no hayamos podido escuchar la cantidad de propuestas, de proposiciones, y que pudiésemos haber hecho un debate mucho más amplio, mucho más juicioso de todo el articulado de la reforma como lo habíamos propuesto. Porque realmente no tenemos un Congreso unicameral, tenemos un Congreso bicameral que obviamente tiene como objetivo la posibilidad de discutir desde las diferentes perspectivas pues nuestra agenda legislativa, y realmente no era un proyecto de poca monta, era un proyecto muy importante con grandes impactos para todos los colombianos y colombianas, y por eso nos vimos pues compelidos a dejar las constancias que dejamos el día de ayer, en el sentido de la importancia que es para el país, para la transparencia del Poder Legislativo, que nuestros electores conozcan de primera mano las opiniones de todos los elegidos y conozcan también la forma en cómo se vota. Era evidente, como lo habíamos dicho, que no había unanimidad para votar esta reforma, y que hubiese sido muy sano para la democracia haber posibilitado que se votara artículo por artículo y que se escucharan las diferentes voces de los diferentes partidos, de los diferentes representantes que tenían seguramente muchas proposiciones que podían haber mejorado en buena parte la reforma que acabamos de aprobar. Y seguimos insistiendo, como lo planteábamos ayer al señor ministro de Hacienda, Tres minutos más para el doctor Alirio Uribe. Gracias, presidente. Y seguimos insistiendo en, como le decíamos ayer al señor ministro de Hacienda, en que la reforma que se había aprobado en el año 2012 era una reforma que realmente era inequitativa, en la medida en que bajaba el impuesto al patrimonio del 33% al 25%, y como lo hicieron mis colegas, porque yo no estaba en esta corporación, pero pude comparar actas y documentos de ese debate, donde el Polo le decía hace 2 años al Ministerio de Hacienda y a estas plenarias que reducir el impuesto al patrimonio nos iba a traer un gran hueco fiscal, como hoy le decimos al país que a esos 12.5 billones hay que sumarle otros 8 billones por el fenómeno de la caída del precio del petróleo. Es decir que seguramente en un año o en un corto plazo vamos a tener que estar tomando nuevamente medidas tributarias para mirar cómo seguimos cubriendo este déficit. A eso hay que sumarle, presidente, la preocupación que tenemos de dónde van a salir los recursos para avanzar en el proceso de paz y para la implementación de los acuerdos. Entonces, someter al país, someter a los empresarios, a la ciudadanía, a los colombianos, a unas cascadas de reformas para mirar cómo buscamos los recursos, con un agravante, y es que uno siente que el gobierno se somete de manera directa a los parámetros del Banco Mundial,
a los parámetros de la OCDE que están expresados en el documento de este Consejo de Competitividad, donde lo que nos van a poner es a portas de un incremento del IVA generalizado que incluya la canasta familiar y que nos lleve al punto del 18%. Y lo anunciamos desde ahora como una constancia, porque yo creo que eso es lo que se va a venir próximamente. Entre tanto, estamos perdiendo 32 billones de pesos por exenciones que de nuestro punto de vista son injustificadas. En cualquier sociedad democrática, los más ricos pagan más impuestos, los empresarios. Nosotros no entendemos por qué el sector financiero tiene exenciones tan altas. De esos 32 billones de pesos, por lo menos un 30% son exenciones al sistema financiero. Entonces no tendríamos que hacer más reformas tributarias, sino hacer una reforma que eliminara esas exenciones al sector. Sonido para el doctor Uribe. Ya cerrando, presidente, decía entonces que la mejor reforma sería eliminar esas exenciones o esas exclusiones tributarias que hacen que, por ejemplo, la minería, la industria, los servicios financieros y otros sectores estén eximidos de pagar 32 billones en tasas tributarias para los colombianos. Dejo esa reflexión entonces como cierre de año, porque ya estamos cerrando estas plenarias y nos pensemos quiénes son realmente los que pagan impuestos. Y lo que decía Salomón Kalmonovich, proporcionalmente paga más impuestos la secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo que el gran magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Muchas gracias, presidente.